Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Es un privilegio para mí el poder llevar un consejo de la palabra en esta hora, confiando en el Señor que será de bendición para tu vida, creyendo que el Señor hablará por medio de este audio a tu vida, declarándolo en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre. En esta hora te quiero pedir, ahí donde tú te encuentras, si es posible que tú inclines tu rostro y cierres tus ojos en reverencia al Espíritu Santo. Yo te invito a que te unas conmigo en una oración pidiéndole al Padre que sea Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiándonos y hablándonos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y amigos, Padre Santo, los cuales, Señor, estarán, Señor, escuchando este audio, Señor. En el nombre de Jesús te vengo pidiendo que seas tú usando mi vida para la gloria de tu nombre, Señor, y que seas tú preparando los corazones de cada uno, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, y que esta palabra quede, Señor, sembrada en lo más profundo, Señor, de los corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el tema de hoy lo hemos titulado El llamamiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y para ello vamos a estar tocando el día de hoy dos ejemplos de la forma en que el Señor habla y hace el llamado al hombre, aquel que el Señor ha tenido en su misericordia el poder posar sus ojos hacia el hombre. Para dar inicio, vamos a leer en el libro de Jonás, en su capítulo 1 y versículo 1 y 2. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra así, Jonás 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Gloria a Dios. Amén. Ahora te voy a invitar, si estás con tu Biblia a la mano, y si no, solamente escucha y medita en la palabra de Dios, y si tienes donde poder tomar notas, cuando llegues a la comodidad de tu hogar, de tu trabajo, donde estés, donde puedas tener un tiempo, te invito a que recorras estas citas bíblicas y que puedas meditar en la palabra de Dios. Así que te invito a que vayamos a Hechos capítulo 9. Y dice así la palabra de Dios en su versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Volviendo al libro de Jonás, mis amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora. El llamado que el Señor le hacía a este hombre llamado Jonás. Vimos que el Señor le hablaba y le decía que se levantara y que fuera a aquella gran ciudad de Nínive a predicar el evangelio, a predicar del arrepentimiento, a predicar de acerca del pecado y que se arrepintieran de tal.
Pero en el versículo 3 del mismo capítulo 1 podemos ver que dice la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aleluya. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aleluya. Aquí podemos ver a través de este pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, que Jonás era un conocedor, era un siervo del Señor, como bien lo dijimos anteriormente, que este hombre era un conocedor, porque dice la palabra: vino a Jonás palabra de Jehová. Amén. Y sabemos que la palabra de Jehová solamente viene a aquellos hijos, aquellos que le sirven, aquellos que buscan su presencia. Así viene la palabra de Dios a estos hombres. Pero podemos ver que Jonás, aún escuchando la voz del Señor, por eso te ponía como título el llamamiento de Dios al hombre. Porque muchas veces nosotros tenemos el llamamiento del Señor para venir y ir a predicar el Evangelio, porque esa es la gran comisión, es lo que el Señor nos ha demandado cuando nosotros hacemos el compromiso de venir delante de la presencia del Señor y aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como único Rey en nuestras vidas. Uno de los compromisos que nosotros adquirimos como hijos de Dios no solamente es ser llamados, repito, hijos de Dios, ir y cumplir la palabra de Dios, cumplir los mandamientos del Señor. Y uno de ellos, y muy importante, es el poder llevar y predicar la palabra de Dios, trabajar en la obra, trabajar en la viña del Señor, llevando a las multitudes, a los pequeños grupos, a los amigos, a los familiares, llevarles y presentarles, hablarles de la palabra de Dios, hablarles del amor, del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvación de cada uno de nosotros los pecadores. Amén, gloria a Dios. Asimismo podemos ver que el llamamiento que tenía este hombre Jonás, el Señor le había dado una misión, y esa misión era de ir y predicarle el Evangelio a estos hombres, a estas mujeres y niños, los cuales vagaban en una oscuridad, en una ciudad de tinieblas, donde no había un temor reverente hacia la palabra de Dios, no había un temor reverente hacia la presencia de Dios. Todos se habían olvidado y andaban conforme a sus deseos de la carne, adorando, siguiendo a otros dioses. Entonces dice la palabra de Dios que la maldad de esta ciudad había llegado delante de la presencia del Señor, había llegado hasta el cielo esa maldad. Y entonces el Señor en su misericordia le habla a este hombre para que viniese y fuese a predicar, que les hablase del arrepentimiento, que se volvieran de sus malos caminos y que se volvieran a Jehová. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Gloria a ti, Señor. Pero podemos ver que en este pasaje la palabra de Dios nos describe cómo este hombre, el cual se había enojado de la forma en que no quería llevar a estos hombres a la salvación, llevarles el mensaje de Dios, el llevarles el mensaje de salvación. Así hoy en día muchos de nosotros los cristianos tenemos eso en mente, que podemos ver y juzgar con nuestros ojos a quién podemos, a quién debemos y a quién no debemos de hablarle, a quién debemos de presentarle a Cristo y a quienes no.
Así era la forma que estaba actuando Jonás en ese tiempo, y esos días se repiten en estos días, valga la redundancia, en que muchos buscamos a quienes hacemos una preferencia o hacemos una diferencia entre hombres y mujeres, a quienes nosotros podemos llevar el mensaje de Jesucristo, cuando el Señor en su amor y su misericordia hablaba a este hombre que llevara el mensaje a toda esta gran ciudad. Pero Jonás se resistió a escuchar la voz de Dios. Asimismo, en este día, en estos días, muchos de los cristianos, muchos de los hijos de Dios, de los predicadores, se resisten a llevar la palabra de Dios. Se resisten a llevar la palabra de salvación a los hombres y mujeres que necesitan, que están vagando en la oscuridad, que vagan en las tinieblas, que están sujetos a lo que el príncipe de este mundo les ofrece. Así como un día cada uno de nosotros, los que hoy tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo, estuvimos, pero gracias al Señor en su misericordia, que tuvo a una persona, tuvo a alguien que le mandó que nos predicase, que nos diera la palabra de salvación. Hoy en día podemos estar y poder tener abiertos nuestros ojos, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Asimismo, está sucediendo en este tiempo que hay muchas personas que están necesitadas de escuchar una palabra de alivio, una palabra de esperanza, y esa palabra de esperanza se llama Jesucristo, y esa palabra que ellos necesitan escuchar para sus vidas se llama Jesucristo, y esa palabra es la que nosotros debemos de llevar a estos hombres y mujeres hoy en día, y no actuar y no huir de la presencia de Dios, no huir de la presencia del Señor, y no tratar de irnos y buscar donde a quien sí deberíamos de predicar, porque si leemos en los versículos siguientes, la palabra de Dios nos describe. La palabra de Dios nos describe cómo Jonás le habla al Señor y le dice que por eso no quería ir a predicarle a esta ciudad de Nínive, porque sabía que Dios la perdonaría y no los haría pagar por el pecado que estaban cometiendo. Pero el Señor, que es grande en misericordia, le habla a Jonás y le dice, en el capítulo 4 y versículo 9, le dice el Señor a Jonás: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces esta porción la podemos ver que Jonás, yendo a predicar el evangelio aún en contra de su voluntad, llegó a predicar y diciéndoles que en cierto tiempo el Señor destruiría la ciudad de Nínive si no se arrepentían. Pero aquel pueblo escuchando, porque Dios tenía un propósito que solamente era de mandar y hablar y abrir sus labios y llevar la palabra de Dios, el evangelio, que es tan sencillo, llevar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de arrepentimiento de los pecados. Así aquellos hombres de Nínive, aquellas mujeres, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más importante, del rey hasta del príncipe, hasta el siervo, todos entraron en un tiempo de silicio, en un tiempo de arrepentimiento, y clamaron al Señor por aquella misericordia, y que el Señor los perdonara. Y dice la palabra de Dios que todos se arrepintieron. Y dice Jehová a Jonás en su capítulo 4 y versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció. Y escucha lo que Dios le dice a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Escucha la misericordia de Dios. Muchas veces nos enojamos por situaciones contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo, contra nuestros amigos y familiares, y por eso nosotros
se nos forma algo en nuestro corazón, lo cual no nos permite predicar la palabra de Dios, no hablarle de quién o de qué somos nosotros, de quién somos seguidores. Pero la palabra de Dios nos habla en el libro de Juan, que si somos verdaderamente seguidores de Cristo, debemos de amar a nuestros semejantes, debemos de amar a nuestros prójimos, porque solamente así ellos sabrán que somos seguidores de Cristo, dice la palabra de Dios. Escucha, los 120,000 personas había en aquella ciudad, la cual Jonás quería resistir y no llevar el evangelio de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Te invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 6. Te hablaba anteriormente que Pablo, o Saulo anteriormente llamado, antes del encuentro con el Señor Jesucristo, leímos al principio que era un hombre que perseguía al cristiano, perseguía a todos los que buscaban o servían al Señor Jesucristo. Pero podemos ver que a través de ese encuentro maravilloso, ese encuentro transformador que Saulo tuvo con el Señor Jesucristo, cuando Él se le apareció en esa luz brillante y le habló, Pablo, dice en Hechos 9:6, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya, gloria a Dios. Podemos ver una diferencia en estos versículos, en estas porciones de la palabra, que así como aquel hombre Jonás, que era conocedor de la palabra de Dios, al contrario de este hombre Saulo, a quien no conocía de Jesucristo, a quien no había tenido un encuentro con Jesucristo, al escuchar las palabras de Dios y escuchar el llamado que el Señor le hacía, venía y le contestaba tembloroso, temblando, le decía, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Le decía el Señor. En el nombre de Jesús, eso es lo que el Señor quiere que hagamos en esta hora, que le preguntemos al Señor si hemos tenido ese encuentro con Él. Es de que debemos de preguntarle, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde me enviarás, Señor? Muchos tomamos aquel versículo de Isaías cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando el Señor nos envía a predicar la palabra de Dios, nos hacemos que no escuchamos y queremos huir de la presencia de Dios, queremos huir de la voz de Dios, creyendo que podemos ocultarnos, creyendo que podemos dormir, así como leímos que este hombre Jonás había descendido en la barca a los cuartos a dormir y se había echado a dormir. Pero podemos escuchar y podemos ver que la palabra de Dios nos habla que debemos de trabajar. Hemos estado oyendo últimamente, nuestro pastor nos habla y nos predica que debemos de trabajar en la obra del Señor, que la palabra dice que si amamos a Cristo, que si amamos a Dios, debemos de trabajar en su obra. Es lo que el Señor nos pide, que si lo amamos verdaderamente, prediquemos y hablemos y trabajemos en su obra. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Hechos 6:10, hablando de Pablo, la palabra de Dios nos habla cuando el Señor le habla en visión a un hombre llamado Ananías. Y dice así la palabra de Dios, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. Aquí podemos ver que asimismo como Jonás, este hombre, Ananías, conocedor de la palabra de Dios, asimismo como dice aquí al principio cuando el Señor le dice levántate, Él le dice heme aquí, como muchos decimos y repito y hago énfasis en esto que decimos heme aquí, pero cuando el Señor nos dice lo que debemos de hacer, muchas veces nos echamos un paso hacia atrás, retrocedemos y no queremos hacerlo, muchas veces el temor nos ataca, el temor viene a nuestra mente. Así como este hombre al principio había dicho, le había contestado al Señor, heme aquí. Pero al saber de quién se trataba, entró un temor en él, un temor de aquello de decir, cuánto este hombre ha hecho mal a tus siervos, cuánto mal este hombre ha hecho a aquellos que invocan tu nombre. Entonces entró en un pensar, en un querer decir, este hombre no es merecedor de que tú lo salves de tu misericordia. Pero el Señor le responde en su respuesta divina, le dice que este hombre es un instrumento en las manos de Dios. Y muchas veces es lo que suele pasar, que nosotros hacemos esta distinción, pero no sabemos el llamado que tiene el Señor Jesucristo, no sabemos el llamado que Dios tiene para aquella persona, no sabemos el llamado que Dios tiene para aquel hombre, pero solo Dios sabe los propósitos que tiene y por eso lo está llamando. Aquellos hombres que han sido en un momento, han sido despreciados, así como fue el Señor Jesucristo, que fue despreciado por los edificadores, pero vino a ser la cabeza de ángulo. Así muchas veces caemos en el error nosotros de poder distinguir o querer poner etiquetas a los hombres o mujeres sin saber que el llamamiento de Dios que tiene para estos hombres y mujeres es un llamamiento santo, es un llamamiento que en los cuales serán unos utensilios, serán hombres para llevar el evangelio de salvación a muchas personas. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí es donde quiero entrar y hablarte a ti, mi querido hermano. Dejarte esta porción de la palabra, la cual nos habla. Y te he presentado dos ejemplos en este tiempo. Te he presentado dos ejemplos de un hombre del cual quiso huir del llamamiento de Dios y el otro hombre, el cual es Pablo, que quiso y hizo la voluntad de Dios al escuchar su llamado. Yo te hago una pregunta y que nos hagamos un autoexamen en este momento. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios? ¿Estás tembloroso así como Pablo estuvo tembloroso a querer hacer y hacer la voluntad de Dios? No importando quién era o qué era lo que hacía, sino hacer la voluntad de Dios. ¿O quieres huir? Eres como un Jonás que está huyendo y no querer predicar la palabra de Dios. Ahí mismo donde tú estás, hazte un examen. Tú dirás en cuál de las dos posiciones, con los cuales de los dos personajes tú te identificas en este momento. Aleluya, gloria a Dios. Dice Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Estás escuchando? Dice, echa mano de la vida eterna y pelea la buena batalla por la cual asimismo fuiste llamado. El Señor Jesucristo te ha llamado. Y dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí lo podemos ver nuevamente, que cada uno de nosotros hicimos una confesión
hicimos delante del Señor Jesucristo una confesión y era trabajar en la obra del Señor, trabajar en la viña del Señor. Aleluya. Y dice, pelea la buena batalla. Mis amados hermanos, es un tiempo en el cual nosotros debemos de pelear esa batalla. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para podernos poner de pie en este momento y seguir trabajando en la viña del Señor. Seguir haciendo el llamamiento a los hombres y mujeres en este tiempo. Sabemos que la venida del Señor está cercana y no es tiempo para desmayar, no es tiempo para claudicar, sino al contrario, es tiempo de que levantemos nuestra cabeza, es tiempo que levantemos nuestro rostro con la fuerza, porque el Señor Jesucristo es quien está con nosotros. El Señor Jesucristo es quien va delante de nosotros y Él es quien nos guía, Él es el que nos da la fortaleza y Él es el que abre camino para nosotros. Aleluya. Yo te invito a que tomes esa fuerza y si estás en este tiempo sintiéndote que te desmayas, sintiendo que estás cansado, yo te invito a que dobles rodilla y que le pidas al Señor Jesucristo que derrame de esa fuerza en tus huesos, que vuelva a dar vida a sus huesos y que te levantes y camines en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Para ir terminando, te quiero leer lo que habla Isaías 44:7, que dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero quiero que pongas atención y escuches esto que viene a continuación. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos y no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Te repito el verso 7 de Isaías 44. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Mis amados hermanos, el día de hoy es mi deber hablar que hay muchas cosas que han de venir para este mundo y es necesario que tú y yo prediquemos la palabra de Dios y que hagamos caso al llamamiento de Dios de llevar y predicar el evangelio a toda criatura y hacer los discípulos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y poderles declarar lo venidero, dice la palabra de Dios. El Señor lo hacía desde la antigüedad, desde que formó los pueblos antiguos. El Señor viene poniendo en orden todo y el Señor nos manda a que sigamos trabajando, así como trabajó Juan el Bautista, declarando que quién era el que había de venir, que Cristo vendría detrás de él y después de él vino Jesucristo cumpliendo la palabra. Así nosotros como testigos, como dimos lectura en primera de Timoteo, que fuimos testigos delante de muchos, asimismo somos testigos de todo lo que está sucediendo en este tiempo y de todo lo que sobrevendrá a este mundo. En el nombre de Jesús, mi amigo que tú estás escuchando en este momento, si la palabra de Dios te está haciendo un llamado en este tiempo, en este momento, yo te invito a que seas tú, así como aquellos hombres, aquellas mujeres que estaban en la ciudad de Nínive, aquella ciudad donde había muchos hombres y mujeres, los cuales estaban bajando en sus pensamientos de hombre, aquellos que se habían alejado del camino de Dios, aquellos que estaban alejados de la misericordia de Dios, aquellos que estaban alejados de la bendición de Dios. Si en este momento tú sientes ese llamado a tu corazón de arrepentirte de tus pecados, solamente yo te invito a que tú lo hagas.
sin temor a alguien, sin temor a nadie, porque la salvación, dice la palabra de Dios, que es solamente personal. Nadie puede salvar a nadie, nadie más puede salvar a nadie. El único que te puede salvar es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario para darte vida y para darte vida en abundancia y para perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Así que yo te invito en esta hora, si tú crees que has estado alejado, si tú crees que has estado alejado, huyendo como aquel Jonás en ese tiempo que no quería predicar la palabra de Dios, y si tú eres como un Jonás que anda huyendo de la presencia de Dios y no lo has conocido aún, yo te invito a que lo hagas en esta hora. No esperes para el mañana, porque el mañana quizás no vendrá, dice la alabanza, pero hoy es tu día, hoy es la hora que el Señor ha preparado para que tú abras tu corazón. Solamente abre tu corazón ahí donde me estás escuchando y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo me reconcilio contigo. Vamos, yo te invito a que lo hagas. Sin duda alguna, déjame decirte que si tú repites estas palabras, las palabras más sencillas pero más poderosas, como siempre lo digo, porque son las palabras la diferencia entre la vida y la muerte. En el nombre de Jesús, repite detrás de mí: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te pido, Señor, en esta hora, que seas tú perdonando mis pecados, que seas tú perdonando cada una de mis rebeliones, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo te acepto como mi único Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú dirigiendo mis pasos, que seas tú cambiando mis pensamientos y que seas tú morando en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este momento, Señor, por este consejo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú ayudándonos, Señor, a poder escuchar tu voz, Señor, y poder atender al llamado, Señor, que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ir, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Que podamos expandir, Señor, tu evangelio, Señor. Que podamos salvar en tu nombre, Señor, aquella persona, Señor, que tú pongas, Señor, delante nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro testimonio, Señor. En el nombre de Jesús, que toda aquella persona, Señor, que nos vea, Señor, que vea tu luz, Señor, en nuestro rostro, Señor. Que vea tu presencia, Señor, delante de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Así te doy gracias, Señor, en esta hora, por cada uno de aquellos amigos, Señor, que hicieron esta confesión de fe, Señor. Que inscriba, Señor, su nombre en el libro de la vida, Señor, y que perdone, Señor, cada uno de sus pecados. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por ellos, Señor. Bendecimos sus hogares, bendecimos, Señor, sus matrimonios, bendecimos sus trabajos, Señor. Donde quiera que ellos anden, Señor, que tu presencia vaya con ellos, Señor. Donde quiera que ellos caminen, Señor. En el nombre de Jesús, que sean tus ángeles, Señor, acampando alrededor de cada uno de ellos, Señor. Asimismo, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que predican tu palabra, Señor, alrededor del mundo, Señor. Que tu presencia, Señor, y tu fortaleza, Señor, nunca, Señor, cesen, Señor. Dales esa palabra, Señor. Dales esa palabra y esa unción fresca cada día, Señor, para que ellos puedan seguir hablando con autoridad y de nuevo, Señor, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tuya es, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor. Amén y amén.